Quality Engines, elestimulo.com presentan. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea, temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tengo el gusto de darle la bienvenida al profesor Leonardo Carvajal, una de las principales autoridades en Venezuela en el estudio de temas de educación, un gran problema para la sociedad venezolana. Él es director del posgrado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello y también tiene una larga trayectoria en la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, profesor, y bienvenido. Gracias a ti, Omar. Es un gusto tenerlo por acá para analizar este problema tan crítico y tan serio de la Venezuela de hoy. Usted desde hace muchos años ha sido activista en destacar los problemas de este sector y en proponer soluciones. Inclusive tiene una organización no gubernamental, la Asamblea Nacional de Educación, que buscó en el pasado orientar el rumbo. Pero hoy día constatamos que poco de lo que ustedes han propuesto ha sido escuchado, especialmente por los gobiernos. ¿Cómo está la situación de la educación hoy día? ¿Cómo la podría definir? Mira, dentro de pocos meses saldrá un libro editado por la Universidad Católica cuyo título es Del fraude al naufragio educativo, a 44 historias de vida escolar. Yo puse a mis estudiantes de segundo semestre de UCAP a hacer una suerte de autobiografía de su vida escolar, lo que ellos recordaran de interesante, positivo y negativo de su paso por la primaria y la secundaria. Esto me lo acaban de hacer en los 2 semestres anteriores. ¿Quiénes son estos muchachos? Tienen 18, 17, 20 años y yo te diría que pertenecen a 2 generaciones, porque ellos comenzaron su escolaridad más o menos hacia el año 2000, un poquito antes, incluso algunos un poquito después, los más jóvenes. Son los hijos propios son de la generación digital. Pero a la vez también son de la etapa plenamente chavista en Venezuela. Entonces, millennial chavistas. ¿Ah? Son millennial chavistas. Claro, porque Chávez llegó en febrero del 99 y estos muchachos empezaron la escolaridad el 99, el 2000, el 2001. Entonces se han chupado completico, para decirlo bien en criollo, lo que ha sido la más terrible decadencia del sistema educativo, que ya venía mal. Por eso el título del libro es Del fraude. El fraude es una palabra dura que escribimos en enero del 95, un conjunto de asesores voluntarios del entonces ministro Antonio Luis Cárdenas. Y le lanzamos al país un documento que causó mucha roncha, diciendo que la educación se había convertido en un gigantesco fraude. Entonces hubo gente que no le gustó aquello, pero es que ya se veía venir, es que ya estaban unos signos muy alarmantes. O sea, más alarmante que el año 92 nosotros hubiésemos salido en una evaluación internacional que se hizo en un muestreo de 32 países de los 5 continentes. Salimos en el último lote, Omar. Salimos con Botswana, Zimbabue, Venezuela y otro país africano, en el último lote. Pero ¿cómo ocurrió eso si yo recuerdo que en los años de estudios, pues de los años 60, 70, inclusive parte de los 80, Venezuela era vista internacionalmente como un modelo de educación? Los programas de alfabetización fueron inclusive replicados por la UNESCO y la educación era la principal escalera de movilidad social entre los venezolanos más pobres que podían inclusive con su preparación alcanzar mejores niveles de vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde fue ese milagro adverso, al revés? ¿Por qué se hundió estrepitosamente la calidad de la educación? Porque la cantidad siempre ha ido en ascenso y eso siempre va a ser positivo. O sea, Venezuela alcanzó cotas de escolaridad primaria del 90 y piquito % ya desde los años 80. En la época de Lucinchi fue el tope más alto, o sea, pero de un proceso sostenido de varios gobiernos y de la sociedad al final, de 32 venezolanos por cada 100 de cualquier edad estudiando en algún nivel o modalidad del sistema. O sea, nosotros pasamos, como quería el viejo Prieto, aquellas viejas tesis de AD,
nosotros pasamos de una educación de castas que se tenía en la colonia en el siglo XIX, en la época de Gómez, al umbral de una educación de masas en los años 40, con Medina Angarita, los grandes grupos escolares, el primer empuje de los ADECO, un poquito que hizo Pérez Jiménez, él no hizo mucho en educación, hizo mucho en otras cosas, pero en educación no. Pasamos a la educación de masas en los años 60, pero fue un salto gigantesco, y en los años 70 el gobierno de Caldera, por ejemplo, abrió también el campo en educación superior, se crearon muchas más universidades, la Simón Bolívar desde el 70, por ejemplo, colegios universitarios, tecnológicos, pero empezaron a ocurrir algunos cambios. Fíjate, hasta los 60 estudiábamos mañana y tarde. Desde los 70 todo el mundo estudiaba solo mediodía. En los liceos, ¿no? Educación en los media. liceos y en los planteles privados eso también se fue imponiendo. Entonces no es lo mismo un ciclista que entrena 5 horas para competir por el Tour de Francia Claro. durante meses a que entrene 2 horas y media. O sea, se nos quitó la mitad del tiempo. Era una medida de emergencia aceptable en su momento que se quedó como permanente. ¿Por qué de emergencia en su momento? ¿No había condiciones suficientes? Porque en los años 60 los dos primeros gobiernos, ADECOS, le dieron un formidable empuje a incluir a la gente en educación. Y para incluir, uno de los mecanismos que se le ocurrió a alguien fue, bueno, vamos a darle concentrado la mitad del día a un lote de muchachos y en la tarde al otro lote. Mientras se hacían los demás planteles, mientras se hacen, entonces por eso una medida de emergencia, pero que se fue quedando, se fue estructuralizando, permíteme el uso de ese verbo. Otro punto es que a veces el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones y aunque parezca mentira, en educación, más en el campo de los educadores, más educación no equivalió a formar a mejores maestros. Me explico. A mí me dio clase ¿quién? En los años 50. Una maestra de una escuela normal. En Venezuela... Normalista, ¿no? Normalista. Las escuelas normales eran para muchachos entre 12 y 16 años, era un bachillerato alternativo y salías con el título de maestro y a los 16, 17 empezaban a dar clases y en Venezuela llegó a haber 130 y tantas normales regaditas por todo el territorio, donde maestros veteranos enseñaban a los pichoncitos de maestros veteranos que sabían cómo era la cosa, que sabían eso que ahora pretenciosamente se dice el know-how, o sea, cómo enseñar quebrado, cómo enseñamos geografía de una manera, o sea, tenían sus trucos pedagógicos, sus estilos didácticos, y ellos trasvasaban eso. ¿Qué pasó? Se pensó que había que darle una formación muy superior a estos maestros y entonces se obligó desde los años 80 a que para trabajar en cualquier nivel del sistema tuvieses que tener título universitario. No está mal un título universitario, pero te voy a decir lo que ocurrió. Yo fui profesor en la UCB, en la Escuela de Educación, 22 años. Tengo 16 en la UCAP. Si yo repaso la lista de los 200 profesores que éramos en la UCB, si acaso 3 o 4 dieron clase en primaria en su vida. Yo di 5 años clase en bachillerato, nunca pisé una primaria. Y de ahí pasé a profesor universitario. La mayoría éramos así, o sea, gente con buenas notas en sus estudios universitarios, con posgrados, unos sí, otros no, pero que no teníamos la experiencia de trabajar con lo que es la gran base de la educación, que es la primaria. Vamos a volver sobre este punto porque quería regresar al diagnóstico actual. Estamos conversando con el profesor Leonardo Carvajal, una de las principales autoridades en temas de educación en Venezuela, director del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Esto es Análisis Venezolano. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestímulo.com. Noticias que te mueven.
Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al metal. Baracars Rental Car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para Tres, un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, yendo a tus conciertos. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Fran Medina. T para Tres, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. T para Tres.